Bien, pues no sabemos, ahí hubo un pequeño error que se nos canceló la transmisión, no sé cuál fue la razón, pero estamos de nuevo en el aire. Saludamos a todos los hermanos que están ahí, le bendecimos de manera muy especial y vamos a comenzar de nuevo debido a que un error ahí se canceló la transmisión. Estábamos hablando anterior a que la transmisión se cancelara. Estamos hablando del tema el profeta como oficio o el oficio de ser profeta y luego los dones de profecía. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el oficio de ser profeta y otro los dones de profecía. Citábamos el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 18, que dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí hablamos de el mandato que el Eterno le dio a Moshe, diciéndole que le iba a mandar un profeta en medio de ellos, y dice que sucederá que todo aquel que no escuche a ese profeta, el Eterno le pedirá cuenta. También estuvimos hablando de la cita de Deuteronomio capítulo 13. Vaya anotando esa cita: Deuteronomio 18 y Deuteronomio 13. Deuteronomio en hebreo se dice Devarim. Y ahí en Devarim advierte acerca de cómo el pueblo debe de cuidarse de esos profetas que estaban profetizando para alejar al pueblo de los caminos de la Torá. Y hablando en términos de etimología, para manejar el concepto de lo que es profeta, la palabra profeta, como viene del hebreo naví, se tradujo al griego, y en el griego entonces se dice profetes. En hebreo se dice naví y en el griego se dice profetes, que quiere decir un mensajero, un portavoz, uno que trae un mensaje. Pero en el caso del contexto hebreo, se le aplica única y exclusivamente a los enviados o las personas que el Eterno tomó para llevar su mensaje. Por eso esta palabra profeta viene del hebreo nevilim o naví. Por eso fíjese que la Torá, la palabra taná, como ya lo he enseñado en otras ocasiones, la palabra taná es un acrónimo, un acróstico. La T significa Torá, que son los 5 libros de Moshe. Estos son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, traducidos al griego Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero la N de Taná lo que significa es Nevilim, que es el compuesto de los libros que conciernen a los profetas. Y luego la K, que es Ketubim, los escritos. Y de ahí entonces es que donde la palabra Naví es donde se toma el concepto de profeta. Entonces, los profetas eran hombres que transmitían el mensaje en tiempos específicos y en las circunstancias por lo cual el pueblo se encontraba. Su profecía, por ende, no fueron grabadas más adelante, y muchos de estos profetas, muchos de ellos eran parte del pueblo de Israel. El primer profeta que oficialmente se declara como un profeta es Moshe. Luego ahí tenemos a Aarón, el hermano de Moshe. Luego tenemos también a Miriam. También está
Nadab, y luego está de igual manera Corá. No, Corá no, lo vamos a desglosar ahorita, concerniente a Corá, lo que sucedió con Corá, aunque pertenecían a la línea de los profetas, pero ellos se les rebelaron contra Moshe. Entonces, estos hombres que fueron tomados para llevar el mensaje del Eterno eran personas que estaban dedicadas, y ese era su oficio. Recuerde algo: el pueblo de Israel, que fue llamado de Egipto, habían 12 tribus, y esas 12 tribus escogieron a los levitas como los que iban a trabajar en lo que eran los asuntos concernientes a los sacrificios. La tribu de Leví, que es de donde desciende Aarón, a ellos se le dio el oficio de hacer los sacrificios. Por eso la mayoría de los profetas descienden de la tribu de Leví. Por eso la mayoría que se cuenta la escritura fueron los que más se destacaron. Por ejemplo, esto incluye 15 profetas que fueron registradas, comenzando con Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego hay otros profetas que se le dicen que son los profetas menores, no porque ellos sean menos importantes que los demás, sino porque el trabajo de ellos en términos de profecía era más corto. Entonces, históricamente se registra que hubo aproximadamente 55 profetas en el contexto hebreo. Y ahí se incluye, como ya le decía, se incluye a Moshe, se incluye a Aarón, se incluye a Miriam, pero antes de eso también sabemos que los patriarcas igualmente eran profetas, aunque el término no se acuñaba en ese entonces. Cuando se instituye el oficio, el trabajo de ser profeta, había una escuela donde los profetas iban a aprender todo lo que concernía. No era como hoy en día. Hoy en día tenemos una cantidad de gente llamándose profeta, que más adelante vamos a ver que por eso es que no podemos confundir el ser profeta como oficio a tener un don de profecía. Una cosa es tener el don de profecía, que es algo que el Eterno le ha dado al hombre, y otra cosa es tener un oficio de profeta. Hoy en día, lamentablemente, el mundo está lleno de profetas. Y usted le pregunta a la mayoría de esos profetas que andan por ahí, que si han ido a una escuela de profeta, y sencillamente dicen que a ellos lo llamó no sé quién. Entonces realmente es un problema que tenemos en Latinoamérica, porque haber tantos profetas y tanta gente profetizando, eso hace que mucha gente caiga en trampa y caiga en situaciones que ni qué decir. Entonces, los profetas hebreos que llegaron hasta Johanán, mal traducido Juan, tenían una escuela donde ellos iban a formarse como profeta. Y estos hijos de Leví, al ser profeta, también eran llamados profetas. Entonces, se trataba de un grupo especial que estaba destinado a eso. Y como ya sabemos, Samuel habría fundado lo que se conoce como las escuelas de los profetas, donde los jóvenes recibían la educación. En esta escuela, como dice Primera de Samuel, capítulo 19, verso 20, y eran conocidos como los hijos de los profetas, como dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 35. Entonces, la primera de estas escuelas que se menciona que estuvo en Ramá, usted puede buscar Primera de Samuel, capítulo 19, verso 18,
Y la sede de Samuel estaba en 1 de Samuel, capítulo 17, 7, verso 17. Busque esa cita para que usted vea que los profetas hebreos estaban organizados, estaban ordenados. Y aquellos que estaban consignados y llamados por el Eterno tenían que ir a una escuela. Por eso, los hijos de los profetas no eran necesariamente recipientes directos del don profético, sino que eran divinamente llamados. ¿Para qué? Para instruir a la gente acerca de la voluntad de los caminos del Eterno. Pero recuerde que estamos hablando dentro de un contexto hebreo. Entonces la escuela de los profetas fue una poderosa fuerza que se mantuvo por mucho tiempo, y realmente el trabajo de ellos era advertir al pueblo acerca de los peligros de incursionar en lo que era la idolatría. Estas personas, además de tener un llamado del Eterno, iban a una escuela que estaban preparados. Ese era el propósito por el cual se instituyeron los profetas en Israel. Los profetas se diferenciaban de muchas naciones que tenían una especie de adivino. Los adivinos, realmente concerniente a las naciones paganas, ese término profeta no le alude, porque acuérdese que la etimología del contexto de profeta, Nevilim, es un portavoz que viene directamente del Eterno. Pero las demás naciones lo que tenían era prácticamente agoreros y adivinos. El concepto de profeta se lo da el monoteísmo a través de Abraham y del llamado a Israel. Entonces los profetas eran portavoz, pero no eran máquinas impersonales que sencillamente repetían su mensaje, sino que eran grandes personajes peculiares en su personalidad y veían las cosas a través de sus propios ojos. Eran videntes, pero estos videntes estaban ahí para amonestar al pueblo, para instruir al pueblo, para traer el mensaje del Eterno al pueblo, como ya conocemos la historia, por ejemplo, de David con el profeta Natán, de igual manera otros profetas, que el profeta Elías, el profeta Eliseo y otros profetas muy destacados, Jeremías, profeta del exilio. Entonces eran hombres de palabra y no se dedicaban a adivinar, no se dedicaban a decir otra cosa que no fuera el mensaje del Eterno. Interpretaban la palabra del Eterno y la daban sin importar dónde era. Igualmente en los profetas en el exilio nosotros vemos a Daniel. Daniel fue un profeta que profetizó en los tiempos del rey Artajerjes y en los tiempos de Nabucodonosor. Entonces, esos profetas tenían un llamado y ese era su oficio. Eran profundamente dedicados al estudio de la Torá y a todo lo concerniente a la historia del pueblo de Israel. No eran personas que andaban voceando como lobos solitarios, como nosotros vemos hoy en día. Eran palabras coherentes lo que estas personas hablaban. Y eran realmente llamados a interceder por el pueblo de Israel ante el Eterno, como lo vemos en el caso del profeta Shemuel. Entonces, ¿cuál es la manera más correcta de usted destacar a un falso profeta? Eso es sencillo. Lo primero es que los profetas, a través de la Torá, en este tiempo ya no existen. Escúcheme bien, los profetas en este tiempo, a través del marco de la Torá, no existen. Nadie tiene un oficio de profeta hoy en día, ni siquiera en Israel. Óigame bien, porque es lamentable cómo hoy en día hay tanta gente por ahí llamándose profeta, y la Escritura habla claramente que todas esas personas que sencillamente están autoproclamándose como profeta no dejarán de tener su recompensa. Entonces, los profetas de la Torá, como ya lo hemos estado explicando, llegaron hasta Yohanan, el que le hizo el Tevilá a Yeshua. Y
hay una lista larga de profetas, como vuelvo y le repito, comenzando con Moshe, con Aarón, Miriam, Eldad y Medad, Pinhá, que era el que le decía ahorita. Luego tenemos los profetas primeros, Yehoshua, Débora, Shemuel, Gad, Natán, David, Salomón, Ahía, Elías, Eliseo, Idot, Hananí, Jehú, Micaía, Jeziel, Elesiel, Zacarías ben Yahudá y Hulda. Luego los profetas que se conocen como mayores son Isaías, Oyesiyahu, Yirmiyahu, Ezequías y Daniel. Y los profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdía, Jonás, Miquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquía. Y luego el que recibió a Yeshua y después Yohanan Tevilá. Entonces, estos profetas tenían un trabajo que hacer. Ahora, ¿cómo usted determina la característica de un falso profeta? Lo primero es que el profeta no incurría en buscar riqueza. El profeta no estaba dedicado a perseguir dinero. Y que se sepa que era dentro del contexto hebreo, no del contexto como vemos hoy en día. Mucho menos va a profetizar a conveniencia de la persona. Por eso los profetas bíblicamente ya no existen. Entienda eso claramente. Toda esa gente que se autoproclama por ahí profeta son profetas falsos. No hay profetas en este tiempo. No hay profeta. Bíblicamente hablando, no hay profeta. Entiéndalo bien. Los profetas llegaron hasta Yohanan. Ahora, de ahí en adelante es lo que se establece por medio de Yeshua, el don de profecía. Eso es otra cosa. Una cosa es ser profeta y tener el oficio de ser profeta. Ya ese oficio no existe. En Israel no hay profeta. En Israel, en la tierra de Israel, no hay profeta. No hay, ese oficio ya no existe. Inclusive, ni siquiera hay levitas. No hay levitas en Israel. Se dice que hay una descendencia tardía de levitas, pero bíblicamente, toraicamente hablando, no existen levitas directos de los descendientes de Aarón. Y puede de que haya, porque todo es posible en esta tierra. Pero quiero que usted entienda claro, y lo voy a dejar bien claro, los profetas llegaron, los profetas como oficio, llegaron hasta Yohanan. Cuando le cortaron la cabeza a Yohanan Tevilá, aquel día del cumpleaños del faraón, del cumpleaños de Herodes, ahí se acabaron ya lo que es el contexto de los profetas como oficio. Ahora, no por eso el Eterno se detuvo de hablar. Entonces, lo segundo que tenemos que analizar es ¿qué es una profecía? Una profecía es nada más y nada menos que un don sobrenatural que advierte, que conoce de algo futuro. Hay una cosa que le gusta mucho al ser humano, y creo que eso nos gusta a todos, porque es algo que está impregnado en el ser humano, y es que siempre quiere saber lo que va a pasar en el futuro. Siempre. Toda persona quiere conocer lo que le va a pasar en el futuro. Sin embargo, hay muchos que recurren a la brujería, a la hechicería, van donde el brujo, van donde el hechicero, van donde los adivinos para que le diga qué va a pasar en el futuro. Entonces, la lengua española de la Real Academia de Lengua no marca un término tan preciso para definir lo que es la palabra profecía. Pero profecía simplemente quiere decir anunciar por revelación o ciencia algo que va a suceder. Cuando usted oye una persona que dice mañana a tal hora va a pasar tal cosa, pues si llegó ese día
y no pasó nada. Es un falso hombre que tiene un falso don de profecía. Porque recuérdense, los profetas no existen. Los profetas llegaron hasta Johanán. Entonces, existe lo que se conoce la profecía autocumplida. ¿Qué es una profecía autocumplida? Una profecía autocumplida es una predicción que a su vez echa en sí mismo la causa de que se haga realidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay personas que dicen que algo va a pasar y ellos mismos provocan que eso pase para hacerse entender de que ellos son profetas. Entonces eso es algo sumamente desastroso. Una gente que profetice algo y luego para autoproclamarse como profeta, entonces diga que y él trabaje para que eso suceda. Entonces el oficio de profeta hoy no existe. No hay escuela de profetas en Israel. En Israel existen yeshivot, donde los niños van a estudiar y donde van a aprender la cultura hebrea. Pero los profetas, la escuela de profetas no existe hoy en día. Por lo tanto, fuera de ahí del marco de la Torá, todo aquel que se autoproclame ser profeta es un falsante. Óigame bien, es un falsante. Entonces, algo peculiar es que todos los profetas del Eterno anunciaron la restauración de todas las cosas. Mire, el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21 dice: así que arrepiéntanse y hagan teshuvá para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Eterno tiempo de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, que fue antes anunciado. ¿Por quién fue anunciado? Por los profetas. Porque de cierto es necesario que Él se mantenga en el Olam Abba, en el reino de los cielos, hasta que todas las cosas sean profetizadas. Entonces, claramente podemos decir así, que los profetas, dentro de sus profecías escritas, como lo es Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, y otros libros, hablan de la restauración de todas las cosas. Entonces nosotros no necesitamos que venga un profeta a decirnos a nosotros lo que va a pasar con la restauración, cuando ya todo eso está aquí en la Escritura. ¿Usted sabe por qué mucha gente le gusta esta tendencia de ir y correr detrás de los profetas? Porque no le gustan estudiar. Al no gustarle estudiar, es más fácil ir detrás de una persona que le diga: haz esto, haz lo otro. Entonces, claramente la Escritura advierte de que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas. Claramente lo dice el libro de Mateo, capítulo 24, en una analogía que el mismo Yeshua habló. Dijo: y habrán muchos falsos profetas que se levantarán y correrán y engañarán a muchos. Eso es lo que está pasando hoy en día. A sus talmidines le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban la investidura del poder de lo alto. Y es ahí donde nosotros entramos entonces en el contexto del don de profecía. El don de profecía, entonces, es una facultad que el Eterno le dio a los creyentes del primer siglo como una herramienta para hacerles saber cuáles eran los planes para la asamblea mesiánica, esos primeros creyentes en el Mesías. Por eso, cuando hablamos de dones, quiero que usted sepa que un don es una dádiva, y ese don fue dado a la asamblea primitiva. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo: que oísteis de mí. Puede buscar Hechos 1.4. El 1.5 dice: porque Johanán ciertamente los sumergió con agua, mas ustedes serán sumergidos en el Rúa no dentro de mucho tiempo. Y el 1.8 de Hechos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, y me serán testigos, oiga, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En el contexto que Yeshua estaba hablando en un contexto hebreo. No estaba hablando para un grupo de personas que no conocían la Torá, que no conocían las fiestas, que no conocían la cultura. No estaba hablando en ese contexto. Estaba hablando en el contexto de la Torá. Estaba hablando en gente que eran judíos o prosélitos, pero que estaban guardando los mandamientos del Eterno. No estaba hablando para un grupo de personas, ni para otro tipo de personas que no fueran esos creyentes. Entonces, es muy poco probable que hoy una cantidad de gente diga que ellos tienen el poder de lo alto cuando esos dones fueron dados a la asamblea mesiánica de creyentes judíos o prosélitos, creyentes en Yeshua del primer siglo. En el primer siglo no existía el pentecostalismo. La iglesia pentecostal no existía. No existía la iglesia cristiana, no existía la asamblea de Dios, no existía los concilios, no existía nada de esas instituciones, porque eso fue posterior. Y por eso reafirma el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Shavuot, ya después los traductores le pusieron el día de Pentecostés, pero cuando llegó el día de Shavuot, dice que estaban todos juntos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre su cabeza. Pero fíjense que ellos estaban reunidos en esa fiesta que se llama Shavuot. Esa fiesta que es la segunda fiesta de las tres principales, de los cuales los creyentes en el Mesías tenían que subir a Jerusalén como se sube todos los años a celebrar Shavuot. Shavuot se celebra el 6 de Sivan y se le llama la fiesta de la semana porque después que celebramos Pesa, inmediatamente celebramos Pesa, comenzamos a contar 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día 50 que cae 6 de Sivan, entonces se tiene que celebrar Shavuot. Y en esa fiesta de Shavuot, que representa la entrega de la Torá en Har Sinaí, fue donde el Ruach HaKodesh descendió en aquel día, en aquel lugar en donde estaban los discípulos esperando la noticia que Yeshua le había dicho que no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de la promesa. Esos creyentes que estaban ahí no eran cristianos, no eran pentecostales, eso no existía, no eran cristianos, eso no existía, escúcheme bien, y la gente tiene que entender eso para que salga de la mentira y de la manipulación y de cómo la gente sigue atrás de esos falsos creyentes que se autoproclaman profetas y andan por ahí diciendo que ellos son profetas y que son profetas. Entonces, el capítulo 2 del libro de los Hechos, mire lo que dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, oiga, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice el capítulo 2, verso 5 del libro de los Hechos. Judíos varones piadosos de todas las partes bajo el cielo. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a esa fiesta de Shavuot, un 6 de Sivan, que se celebra en Jerusalén. Entonces, millones de personas han sido engañadas por el padre de la mentira y por sus emisarios religiosos. Le han hecho creer que la iglesia pentecostal o carismática, o como se le llama, son como los primeros creyentes que recibieron Shavuot, y eso es una falsa. Eso es una falsa. No se autoproclamaron pentecostales esa gente que estaban ahí, que eran judíos que venían de todas partes de la tierra. Shavuot se menciona aquí como un cumplimiento de lo que el Mesías dijo. Entonces, el pentecostalismo no tiene nada que ver, absolutamente nada, con lo que ocurrió el día 6 de Sivan de la fiesta de Shavuot, que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 2. Mucho menos las actuales iglesias pentecostales o carismáticas, que son una burda grotesca, una imitación, una falsificación mecánica de las primeras congregaciones del siglo I, con el único propósito de engañar al mundo entero como lo han hecho por tanto tiempo. Porque de hecho aquí, por ejemplo, en esta isla, el pentecostalismo llegó en el 1950 desde Puerto Rico, y fíjese cómo hoy en día
se ha diseminado por todo el mundo una oleada de gentes que, aunque ya ha mermado poco a poco, todavía se sienten los vestigios. Y usted puede ver en la radio, en los lugares. Yo acabé de subir un video de cómo en una emisora comercializan el aceite como si fuera cualquier cosa. Entonces la gente tiene que entender que de la manera que se puede acabar esta mentira y comenzar a conocer verdaderamente los planes del Eterno para su vida es estudiando la Torá. Por eso han utilizado la Biblia a diestra y siniestra, pretendiendo además expulsar demonios en el falso nombre que usted sabe. Sin embargo, todo eso es una pura imitación, una burla de lo que pasó aquel 6 de Sivan del primer siglo. Entonces, ¿qué es el pentecostalismo? Y le habla a uno que, como mucha gente ignorante, estaba en esa secta. ¿Ve? Porque el mundo es así. Pero yo le puedo decir con clara evidencia que es tiempo de que usted abra los ojos y que usted deje de dejarse de manipular por ese tipo de gente que anda aludiendo tantas cosas por ahí, autoproclamándose profeta. Cuando alguien le diga a usted que es profeta, pregúntele que a qué escuela de profeta fue que él fue y quién lo instituyó a él como profeta. Y pregúntele a ella quién lo llamó como profeta y qué significa profeta. ¿Por qué? Porque esto le estoy dando para que usted pueda tener la herramienta. Entonces ya lo que conocemos como pentecostalismo fue algo que surgió en el siglo, a finales del siglo XIX, y empezaron a surgir otras diferentes ramas por los movimientos de reavivamiento, y la principal corriente protestante surgió en el periodo del famoso pentecostalismo. Ustedes saben que en la década de los 50 surgieron los grandes avivamientos donde se levantaron grandes cantidades de personas. Y mire cómo eso fue mutando, donde en el año pasado tuvimos un señor ahí en el Estadio Olímpico que lo que vino fue a burlarse de todo el mundo. Yo no sé cómo todavía en este siglo puede venir una gente de tan lejos a decir tantas cosas absurdas y a insultarnos en la cara, como que nosotros somos idiotas, como que nosotros somos burros, como que nosotros somos alcornoque. Todo eso sucede. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la gente no quiere estudiar. En este tiempo en que estamos viviendo, con este avance tecnológico que hay, ya usted tiene que tener la capacidad de ver cuando una persona está utilizando la Biblia para un negocio, que es lo que se hace. Entonces, dijo un comediante norteamericano que es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que está siendo engañado. Es algo con los sentimientos de la gente. Todavía se juega con la gente. Ahora, hay mucha gente que le gusta esto. ¿Por qué? Porque antes se iban a donde los brujos y hoy vinieron mucha gente, se convirtieron al supuesto cristianismo, siguieron con su misma práctica de brujo, pero ahora lo hacen vestido con un manto, con un supuesto manto. Entonces, a la diversidad de grupos que hay hoy en día, que eso es algo exorbitante, eso es algo terrible, esta doctrina del pentecostalismo es lo último que mutó el protestantismo, donde ahí se oponen a los estudios y todo tiene que venir por revelación. Y es algo triste el yo ver ratones dirigiendo elefantes. ¿Todo por qué? Porque a la gente no le gusta estudiar. Todo ese movimiento de avivamientos que han surgido a través de la década de los 50 hasta ahora, mire cómo han ido decaeciendo todos esos líderes. Todos esos líderes han ido decaeciendo. Y ese supuesto avivamiento que iba a venir y que va a venir, ya eso ya pasó de moda.
Ya eso, y ese supuesto avivamiento que tienen tanto tiempo la gente anunciando, eso no va a venir. El verdadero avivamiento es el llenar la cabeza de conocimiento y comenzar a estudiar realmente cuál es el propósito del Eterno. Por eso esa es la diferencia entre las raíces hebreas y lo que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron mucha emoción y poco razonamiento. Entonces aquí hay mucho estudio y poco emocionalismo, porque aquí hay que estudiar. Pero todavía en esta época hay falsos profetas que andan por ahí autoproclamándose profeta, diciendo el fulano de tal, y profeta, y la gente se lo cree. Y la gente sigue siendo engañada. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar en esa situación? Los dones que el Eterno le dio a la asamblea, se lo dio para el trabajo que había que hacer. Hay un programa que yo di que se llama Los dones de el Rúa. ¿A quién fueron dados? ¿A la iglesia o a Israel? Y ahí usted puede buscar claramente el desglose que yo hago con punto y coma de todas estas cosas. Mire, todas esas variables, esas cantidades de iglesias que hay hoy en día, que eso es algo descomunal, eso es algo, es una cosa terrible. Se desprende primero de la rama que es la iglesia católica. De la iglesia católica nació otra rama que es la iglesia ortodoxa. Entonces de la iglesia católica vienen los calvinistas, los luteranos, los evangélicos, y luego posteriormente viene el fundamentalismo, que es el pentecostalismo. Pero de este lado de la ortodoxia vienen los anglicanos, los metodistas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, la luz del mundo y otros grupos fundamentales. Todo eso viene de ahí. Y es como la religión se ha convertido en un centro de negocio. A mucha gente le es más fácil recibir una palabra profética que fajarse a estudiar o a leer. ¿Por qué? Porque es más fácil eso, que alguien le vaya a poner la mano y todo eso. Entonces, los dones que habla el libro de Corintios, claramente, el problema que había allá en Corintio acerca de los dones espirituales, ahí había un problema porque habían creyentes que eran paganos, se habían convertido supuestamente al Mesías y seguían practicando ese tipo de cosas que practicaban cuando eran antes. Entonces, ahí es donde viene esa mezcolanza. Si usted puede leer el libro de Hechos, capítulo 2, verso 25, usted puede ver claramente que todo lo que Shaul hizo, Shaul, no Pablo, porque Pablo es un personaje creado, ficticio, pero Shaul es un personaje que está ahí. Hasta en Israel se habla del gran rabino Ben Gamaliel, Shaul Ben Gamaliel. Y hay muchos extractos, muchas veces hasta en ciertos trozos de la Gemara, que habla de este Shaul. Entonces realmente quiero que usted sepa que ese contexto en el cual Shaul hablaba era en un contexto hebreo. Como usted puede leer el libro de Hechos 26:14, dice: todos caímos a tierra y entonces oímos una voz en hebreo que decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? ¿A dónde era que visitaba Shaul? Para aquellos que han desvestido a Shaul de su judaidad, Shaul visitaba las ciudades y a donde iba a las sinagogas. Si usted puede leer Hechos 14:1, dice: en Iconio sucedió lo mismo. Entraron en la sinagoga y hablaron de tal manera que un gran número, ambos judíos como griegos, vinieron a creer. Fíjese, ¿a dónde era que entraban? Entraban a la sinagoga. Shaul entraba a la sinagoga. Shaul nunca visitó una iglesia. Nunca visitó una iglesia. Nunca. Shaul no sabe lo que... Mire, si hubiera una facilidad de despertar a Rab Shaul y lo trajéramos hasta hoy en día, él demandara a mucha gente. ¿Por qué?
por decir cosas que él nunca dijo y por ponerle otro nombre. Shaul no es Pablo. Pablo es un personaje ficticio que inventó el paganismo para desvestir, como lo ha hecho con todos los personajes de la Escritura. Pero ese Shaul, dice Hechos 17:1, después de pasar por Anfílopis y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Hechos 18:1, se marchó a Atenas y fue a Corinto. Y el 4 dice, empezó a tener discusiones en la sinagoga, en los Shabbat, y trataba de persuadir a judíos. Las enseñanzas de Shaul eran totalmente directas del marco teórico de la Torá, del marco toraico. Y esto es algo que a mucha gente quizás le molesta, pero es la verdad. El mismo Pedro, Kefa, explica en 2 de Pedro 3:15. Y piensen en la paciencia y la salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul también le escribió siguiendo la sabiduría que el Eterno le dio. Y en el 3:16 de 2 de Pedro dice, en verdad él habla todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan. Oiga bien, 2 de Pedro 3:16, para su propia destrucción cuando hacen con las Escrituras. De modo que, hablando en términos de ese Shaul, observaba la Torá. Hechos 21:24 dice, llévalos contigo y purifícate con ellos, págale los gastos relacionados a rasurar su cabeza, entonces todos comprenderán que no hay fundamento en los rumores que habían oído acerca de ti, sino que tú mismo mantienes la línea observando la Torá. Ese Shaul, que habló de los dones espirituales, estaba hablando dentro de un contexto hebreo. No estaba hablando para ninguna iglesia cristiana, ni pentecostal, ni carismática. Eso no existía. Eso pasó después, cuando se adueñaron de esta palabra y entonces comenzaron a hacer todo ese tipo de barbaridades que se ha hecho con esa palabra. Las ciudades que se relacionan con la vida de Shaul, en ningún lugar usted va a encontrar que él fue a otro lugar que no haya sido el Asia. Tarso de Sicilia, que fue la ciudad donde nació, que era la ciudad de Turquía. Estambul, que es la capital de Turquía. Turquía es lo que se conoce como esa ciudad, el Irán actual, Turquía, tiene una cantidad de relaciones con la vida de Shaul. También Jerusalén, Damasco y Antioquía, que fue donde se fundó la Quejilá que fundó Bernabé. Igualmente en Galicia, en Filipo, en Tesalónica, en Atenas, allá en Grecia, y Corinto, igualmente en Colosa, en Éfeso, en Cesarea y en Roma. Entonces, esos dones que dice la Escritura en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, después de esto derramaré mi rúa sobre todo género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueño. Ahí no está hablando para otros que no sean del contexto hebreo. ¿Por qué? Porque Joel era hebreo. Pero esta palabra se ha adueñado la gente y ha dicho, no, esto es para mí. Y hoy hay una gran complicación con eso, que es lo que ha hecho que la gente pierda la fe, que la gente se vaya de las iglesias. Usted no ve cómo la gente está saliendo de las iglesias, saliendo. ¿Por qué? Porque eso se ha acuñado a un negocio. Y ese tal profeta, usted sabe que tuvimos un tiempo aquí donde venían gente que eran supuestamente de avivamiento y lo que venían era a buscar dinero, y ese negocio sigue hasta el día de hoy. Escuche el audio que yo acabo de subir hace un momento para que usted vea. Entonces, como en los países hay libertad de culto, todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie controla eso. Pero es un atraco a mano armada que le hacen a la gente. Pero la gente, como quiera que sea, usted le da su dinero a quien usted quiera, pero no diga a esa señora, ese señor, que es profeta del Eterno. Los profetas llegaron hasta Yohanan. Y los dones del Ruach HaKodesh fueron dados a la asamblea mesiánica. Si algún don debe de existir hoy, es para una gente que esté estudiando la Torá. Por eso es que
aquellas personas que están estudiando la Torá tienen que entender que esos dones son para aquellos que estudian Torá y que esos dones deben de ser usados con equidad, con ecuanimidad, con conciencia, con amor, no para hacer todo este tipo de cosas que se está haciendo hoy en día, manipulando a la gente y con este negocio, cómo anda la gente. República Dominicana se ha convertido en una parcela de sembradores. Mire, todas esas emisoras y todas esas cosas, eso es siembre, y siembre, y siembre, y siembre para aquí, y siembre para allá. Este hombre que vino aquí, ahí al Estadio Olímpico, ¿qué fue lo que dejó a su paso? Crisis, problemas, división. ¿Por qué? Porque entienda, no hay profeta según la Torá, no existen los profetas. Existe el don de profecía. Y ese don de profecía fue dado a aquellos que obedecen la Torá. No para cualquier persona. No para cualquiera que se llene la boca por ahí de emoción y comience dice esto. No, no fue para eso. Por eso Yohanan 14:15 dice, si me aman, guardan mi mandamiento. Si me aman, guardan mi mandamiento. Mis mandamientos yo le pediré al Abba y el Abba dará otro consolador, un consolador, el Rúa Emet, que estará con ustedes. Y dice el libro de Yohanan que él guiará al mundo a toda verdad y a toda justicia. Pero no es para el mundo, sino es para ustedes. ¿Para quiénes? Para los talmidines. Claramente dice, el mundo no le puede recibir, capítulo 14, verso 17 de Yohanan, de Juan. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Yo no lo dejaré huérfano, vendré a ustedes. Entonces, en ese contexto estaba hablando el Eterno. ¿Para quién? Para los que conocen la Torá. Entonces, cuando la Biblia habla en el libro de Mateo 24 que habrá falsos profetas, no está hablando a una gente que no conoce Torá. Dice también Timoteo, y habrá entre nosotros hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impíos. Todo eso está hablando dentro del contexto hebraico, porque entienda que en esos tiempos no existía la iglesia cristiana, ni evangélica, ni pentecostal. Eso surgió después. Mucha gente dice, los pentecostales dicen, la iglesia pentecostal nació en el Sinaí. Falso, eso es falso. Nació el día de Pentecostés. Falso, eso es falso de toda falsedad. Eso no es cierto. Y por eso es que estoy trayendo este mensaje. Primero, para que entiendan una cosa, los profetas llegaron hasta Yohanan. Hoy no hay profeta como oficio. Nadie tiene un oficio de ser profeta. Cuando alguien le diga a usted que es profeta, dígale, ¿a qué escuela de profeta tú fuiste? ¿A qué escuela de profeta tú fuiste? Dame tu oficio de profeta. ¿Quién te llamó a ser profeta? Pero si tiene un don de profecía, que es diferente, si tiene un don de profecía, tiene que estudiar la Torá. Porque es que los cristianos nunca han apostatado de la verdad, porque nunca han estado en la verdad. El que apostata, el apóstata, es el que aposta de la verdad, y la verdad es la Torá. Pero toda esa secta del cristianismo, variable del catolicismo, nunca han tenido la verdad. Entonces la apostasía va para aquellos que se llaman ser creyentes en Yeshua, que conocen la Torá y distorsionan esa Torá, como hemos visto en estos días y en estos tiempos. Gente que se autoproclama profeta y comienza a profetizar cantidades de cosas y nada pasa. No tiene que tenerle miedo a ese tal profeta. La mayor profetiza, ¿usted sabe cuál es? La Torá. Y aquí en estos lugares hay una cantidad, hay un desorden con eso. Hay un desorden con eso, es un desorden. Y eso, el pueblo tiene que entrar en conciencia y tiene que entrar en razón. Los dones del Eterno, yo creo que existen los dones del Eterno. Yo creo que los dones existen. Pero los dones del Ruach HaKodesh fueron dados a los creyentes en Yeshua, a los que conocen la Torá, a los que estudian los Nevilim, a los que están purificando sus labios con los nombres Kadoshim,
No a esa cantidad de gente que anda por ahí celebrando fiestas paganas, comiendo comida inmunda. ¿Usted cree que el Ruach HaKodesh va a habitar en un cuerpo que come carne de puerco? ¿Usted cree que el Ruach HaKodesh va a habitar en una persona que no celebra la fiesta de la Torah y empero celebra la fiesta paganas? No. Gústele a quien no le guste, esa es la verdad. Y tenemos que abrir los ojos y tenemos nosotros que ser conscientes de esto. Otros hablan de los famosos 5 ministerios. Pero de igual manera, esos 5 ministerios que fueron herramientas que el Eterno le dio a la asamblea mesiánica fue para que instruyeran a los creyentes en la Torá, porque no hay otro fundamento sobre la Torá. Entienda eso. Nadie puede poner otro fundamento sobre la Torá como se ha puesto. Que han dicho no, ya nosotros no tenemos que guardar fiesta bíblica, no tenemos que guardar nada de eso, porque nosotros hoy somos la iglesia, el Israel espiritual. El Israel espiritual no existe. El Israel espiritual es una falacia, es una utopía, es un sueño, no existe. Existen creyentes en el Mesías Yeshua. Y se lo dice uno que gracias al Eterno pudo abrir mis ojos y pudo salir de esa mentira y de ese engaño, de las ventas de oraciones, de las ventas de material y toda esa amalgama de cosas que se hace. Entonces, estas palabras son dudas. Los dones del Ruach HaKodesh, que es un don, es un regalo, es un presente. Este presente que el Ruach HaKodesh nos da es como una ofrenda para nuestra vida, para que aprendamos a ofrendar nuestra vida sin reserva. Los dones son para nosotros servir, no para servirnos. Y eso es lo que han hecho en este siglo pasado y en esta década de los 50. Cantidades de profetas, y profeta este, profeta lo otro, el profeta fulano de tal. Pero señores, y todo comiendo carne de puerco, celebrando Nochebuena, no guardan la Torah, no guardan el Shabbat. ¿Usted cree que el Eterno entonces tira su palabra por el suelo? ¿Usted cree que el Eterno entonces dijo, no, ahora se lo vamos a dar a ellos, a gentiles que comen puerco, que celebran fiestas paganas, que no celebran la fiesta del Eterno, que no quieren saber de los judíos y que mucho menos se quieren someter a los lineamientos de la Torah? ¿Usted cree que el Eterno va a hacer eso? No. El Eterno en su infinita misericordia ha tenido rajen de mucha gente que ha sido esclava de esa mentira, pero ya eso se está terminando. Eso se está terminando. ¿Sabe por qué? Porque no son 2 ni 3 los que están saliendo cada vez más de ese emocionalismo barato, de ese emocionalismo, de esa falacia, de esa mentira. Todos los días más y más gente saliendo de ahí. Porque después de todo eso hay un gran vacío en el corazón que no es llenado ni con brinco, ni con pataleo, ni con lengua sin sentido. Ese vacío que hay en el ser humano está ahí para ser llenado por la Torá. Y Yeshua dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Por eso dijo en el capítulo 5, verso 17 de Mateo, yo no he venido a poner otro fundamento de la Torá y los profetas, yo he venido a cumplirla. Entonces usted puede tener la plena seguridad que de aquí en adelante lo que usted va a ver es mucha gente saliendo de todos esos lugares, porque hay mucha gente que el Eterno está sacando de ahí, así como lo hizo conmigo, mostrándole su Torá y preparándolo para que formen parte del pueblo de Israel que está esparcido entre todas las naciones. Hay mucha gente que el Eterno está sacando de ahí, porque a mí me llegan los reportes de cantidades de pastores que ya se sienten desahuciados y que sienten que su vida no está caminando bien. Y eso, por eso es que es muy delicado, y por eso yo le hago un llamado a todo aquel que está enseñando Torah, que enseñe las cosas bien, que enseñe las cosas con el criterio que el Eterno le ha dado, porque nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a la gente. Esto no se trata de convertirnos al judaísmo, y esto no se trata de yo sacar las ovejas
de allá para traerla a mi corral. Esto se trata de hacer las cosas con visión, con misión. Por eso cada persona que ha sido llamada a predicar las raíces hebreas tiene que organizar su vida, tiene que organizar su ministerio, tiene que tener una visión, tiene que tener una misión, tiene que tener punto objetivo, tiene que tener sus conceptos bien dilucidados para que la gente que está saliendo de ahí de la mentira no venga entonces ahora a encontrar una confusión peor. Y es por eso que yo me preocupo día y noche de que todo lo que sale por aquí, todos los conceptos estén dilucidados y que todas las cosas puedan tener un criterio toraico. Porque al fin y al cabo, por cada persona que se extravíe del camino, cada uno va a tener que dar cuenta. Por eso yo me cuido de enseñar las cosas tal como el Padre me ha enseñado. Porque ese es el propósito. Entonces, sepa usted que los dones del Eterno, incluyendo el don de profecía, el don de sanidad, palabra de ciencia, todos esos dones han sido dados a la gente que conoce de la Torá. Es por eso que yo le digo a la gente que el mesianismo no es una religión muerta donde la gente viene, no es un cambio de religión. Hay que comenzar a ayunar y hay que comenzar a orar y hay que comenzar a hacer vigilia para tomar estas herramientas del Ruach HaKodesh y ciertamente nosotros poner en práctica nuestra función. Y esa es mi preocupación. ¿Por qué? Porque hace falta. Esos atributos fueron dados con gozo, con regocijo, para liberar a los creyentes. Y por eso es que cada roé, cada maestro, cada moré, señores, tiene que tener sus conceptos bien dilucidados. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está saliendo de las iglesias viene desahuciado para acá a buscar una verdad y ahora encuentra aquí un sinnúmero de gente que no saben en lo que están hablando ni saben lo que están diciendo. Entonces peor. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Estas redes sociales, yo le digo eso a cada persona que me está mirando en este momento. Esas redes sociales vamos a utilizarlas para difundir la Torá. Vamos a difundir la Torá a través de estas redes sociales y vamos a darle buen uso. Vamos a darle buen uso y vamos a apoyar los ministerios que están difundiendo esa Torá también. Vamos a apoyarle, sí, para que sigan adelante. Gente que usted sabe de verdad que está haciendo las cosas con ahínco y con llamado. Eso tenemos claramente que proyectarlo. ¿Por qué? Porque de aquí para allá lo que vamos a tener es mucha gente buscando Torá, buscando agua. Eso es lo que dice el libro de Amós. Que en aquellos, Sofonías dice, en aquellos días daré sed, no de agua, sino de oír, de escuchar, de tener sed de la palabra del Eterno. Así que estas redes sociales, denle buen uso. Y a toda esa gente que está enseñando, que se llama ser moré, que se llama ser roé, no sé cómo se llame, enseñe las cosas bien. Si usted no está claro de un concepto, no lo enseñe, porque eso va a mal enseñar a otro y lo va a confundir y lo va a guiar por un mal camino. De modo que por eso quería decirle el concepto ¿de qué? El concepto de qué? De profeta como oficio y el don de profecía. Así se llama el tema de este mensaje. El profeta como oficio y los dones de profecía. Son dos cosas muy diferentes. Los profetas llegaron hasta Yohanan. Y luego los dones de profecía fueron dados por Yeshua a través del Ruach HaKodesh para la asamblea haga su trabajo y que los enfermos se sanen, que los demonios sean reprendidos en el nombre de Yeshua y que la gente sea liberada. Por eso la autoridad ha sido dada a la asamblea y es tiempo de que retomamos esa autoridad y que comencemos a utilizarla para bien de la comunidad y de todos los creyentes esparcidos en todas las naciones. Así que el Eterno le bendiga a todos, que el Eterno le guarde y
el miércoles vamos a continuar con esta serie de estudio acerca de los ídolos de las naciones. El miércoles pasado dimos el estudio el pecado de la idolatría parte 2, pero este miércoles que viene nosotros vamos a dar los ídolos de las naciones. Así es que el Eterno le bendiga. Y saludamos a todos los hermanos que están ahí. Está Edwin Haroldo Camey, que el Eterno le bendiga. Damari López Cruz, Cristian Laureano, vi por ahí también a Freddy. Y bueno, saludamos a todos los hermanos por ahí. Si alguien pues tiene alguna pregunta, puede hacerla. Está por ahí Gerardo López, Graci Borges, también está por ahí. Y lo bendecimos de manera muy especial a todos, a todos, a todos. Difunda este mensaje y hágase portavoz de buenas noticias. No utilice su Facebook para difundir malas noticias, ni la shonjará, ni nada de eso. Utilice su Facebook para difundir la Torá. Y toda persona conflictiva, toda persona que venga con conflicto y con cosas, bloquéelo, como hago yo lo bloqueo, porque no estamos para discutir, no estamos para andar con pleito, ni nada de eso. Estamos para aprender y para instruir en verdad, como dice la Torá. Así es que el Eterno bendiga al Roé Euclide, que está por ahí también, de Puerto Rico. Bendecimos al Roé Euclide también, que Euclide Rivera. Le bendecimos también a él que está por ahí. Bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta, pueden hacerla. De lo contrario, nos vamos a despedir. Usted puede escribirnos a ricardomoj7@yahoo.com. Puede escribirnos al WhatsApp número 809-671-2593. Y también puede entrar a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Saludamos a todos los delegados que están en sintonía. Me parece que vi por ahí también a Juanita. Y oramos porque hay una fuerte gripe en Estados Unidos a través del frío. Y aquí también hay una gripe tremenda atacando a mucha gente. Mucha gente está tumbada con la gripe. Y queremos que el Eterno bendiga y pueda sanar, pueda llevar su sanidad a todo pueblo. Dice Edwin, Shalom Roé, pudiera pasar un estudio sobre el lavado de pies en pesa. Eso lo vamos a hacer antes de pesa. Vamos a llevar ese estudio. Pero recuerde que el lavado de los pies fue instruido por Yeshua en el ceder que Yeshua hizo antes de ir a la estaca de la ejecución. En el Eres Pesa de Yeshua, estas cosas, en el ceder que Yeshua instituyó, estas cosas, esto se instituyó como de una manera de que la persona entienda la sumisión y la humillación. Esto se ha querido también descontextualizar, pero en el fondo esto tiene una buena enseñanza, y la enseñanza es que tenemos que ser humildes, que tenemos que actuar como siervo del Eterno, con humildad, con sencillez de corazón, y tenemos que estar sumisos, no altivos, ¿verdad? Mire, por ejemplo, siempre yo le digo a la gente que cada cual, en el tiempo que el Eterno le ha llamado, debe de hacer su trabajo y debe de hacerlo con humildad, porque al fin y al cabo todos nos vamos de la tierra y lo que se van a quedar son las obras. Por eso cada persona procure, si usted el Eterno lo ha puesto en eminencia, sea humilde, ¿verdad? Porque definitivamente todos vamos a salir de este mundo y todos vamos a dejar todo atrás. Nada nos vamos a llevar, ni nos vamos a llevar el conocimiento tampoco. Es por eso que yo trabajo día y noche para cualquier cosa que el Eterno me da, traerlo, instruir a la gente, porque el conocimiento no se puede ir a la tumba. Hay que utilizar estas redes sociales para difundir el mensaje y que las personas sean edificadas. Así es que saludamos a todos los hermanos. De igual manera, vamos a hacer una tefilot para que el Padre pueda sanar a todas las personas que están ahí enfermas y que puedan ahí pues recibir
puedan recibir su sanidad. Hay mucha enfermedad en este tiempo, de mucha gente con neumonía, bronquitis, pero nosotros le pedimos al Eterno que pueda derramar su sanidad y que pueda llevar salvación a todos los que están enfermos. Vamos a hacer la tefilot ya de Minjá, porque ya vamos de Arbit, porque ya vamos prácticamente a despedirnos, y le pedimos al Eterno que pueda llevar su sanidad a todos los hermanos que están ahí enfermos, ¿verdad? Mucha gente enferma. Bendito sea el Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher keditzanu b'mitzvotav v'tzivanu banu mikol hamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet, en el nombre de Yeshua. Avinu Sheba Shamayim, te presentamos a Abacados todas las personas que están ahí enfermas, que están en sus casas. Te pedimos por los méritos de Yeshua que tú puedas llevar sanidad a todos los que en este momento necesitan tu sanidad. Mira a los hermanos del Bronx, los hermanos en todas partes, en todos los lugares donde hace frío, puedan recibir esta sanidad en esta noche por los méritos de Yeshua. Que tu refúa Shelema esté sobre ellos, Padre, como declara tu Torah y como tú lo has establecido, Padre. Te lo pedimos en esta noche por los méritos de Yeshua. Toda Rabá Avinu Malkeinu. Bien, amados, pues gracias por estar ahí en sintonía, y como le decía, nos vamos a ver el próximo miércoles, pero el domingo vamos a transmitir el programa, si el Eterno lo permite, por aquí, por el Facebook. Así es que Shalom, shalom, y pasen todo buenas noches. Bye bye.